bueno, con eso de la confesión, entonces sirve para no irte al infierno, ¿verdad? Si cometes un pecado. O bueno, es lo que... O no. No No, eres tu bueno, catecismo, maestra Clau, ya hace mucho que lo hice y ya sé. que si tú cometías un pecado mortal, la única manera de que se te perdonara era la confesión, y que si te morías con pecado mortal, al infierno. Pero al respecto de la confesión, o sea, sí, o sea, es que suena muy fácil, ¿no? O sea, yo hago muchísimos crímenes en mi vida, ¿no? Y luego ya me voy a morir, entonces confieso de todos mis crímenes y ya digo, ah, perdóname, Padre, por favor, por todo esto. Y ya, entonces ya estoy salvado. ¿Es así? Pues hiciste una caricatura de lo que se nos decía, ¿no? Ajá. Pero evidentemente, pues no es así, ¿no? No, no, no es así. Y eran las dos cosas. Si tú, por criminal que hubiera sido, te sacas la lotería de tener un confesor antes de morir y te confiesas y te da la absolución, ya la libraste, te vas para el cielo. Y todo Ah, lo contrario, si tú tuviste una vida muy honrada, responsable y todo, y tuviste un pensamiento cachondo, terrible, y lo consentiste y mueres, te vas al infierno. ¿en serio? ¿Por un pensamiento? Así era, así era. Ah, oh my God. Sí, pues sí. Por eso mi papá alguna vez me preguntó, oye, ¿y todavía siguen enseñando esas tonterías? Dije, no, papá, ya le cambiamos muchas cosas. Ah, ok, Pero pues sí, sí ok. se enseñaban esas tonterías, claro. Y entonces, bueno, pero cuéntame, ¿qué es el infierno para ustedes ahora, en esta nueva... Ah, pues repito, pues hay muchas maneras de entenderlo, ¿no? Muchas maneras de entenderlo. Y pues yo pienso que las cosas son mucho más inmanentes aquí dentro de esta historia, tanto los logros, los premios, las satisfacciones, las alegrías, como los castigos, ¿no? Y que en el momento de la muerte, pues hay alguna persistencia, algún nuevo estilo de vida en el más allá, pero pues pretender afirmaciones más categóricas al respecto que en otro tiempo sí se tenían. Y si quieres te las repito, pero no son las que yo me creo, ¿no? Sí, o sea, se dice, o sea, porque se dice que Jesús, cuando murió, descendió a los infiernos y regresó al tercer día, ¿no? Sí, sí, Pero, pero pero ¿por qué se dice que descendió a los infiernos? Si dicen que eh, nadie puede salir de los infiernos. O sea, por eso a mí pero no esa... eran los mismos infiernos. Ah, no No, eran no los... fue a visitar a Satanás, a platicar con el diablito y eso, ¿no? Es una expresión que estuvo sepultado y fuera de esta historia, y entonces infierno en general que significa lugares inferiores, ¿no? Y luego después es una metáfora a la que se le ha dado demasiado eh, carácter real, que el cielo pues está allá arriba y el infierno está en el centro de la tierra, ¿no? En el inframundo, como dirían los mesoamericanos. Sí, entonces es una manera metafórica de hablar, y el cielo está donde hay amor, justicia, hermandad, alegría, donde se comparte en esta vida y en la otra, sin saber dónde se ubica físicamente, pues sería una situación de comunión amorosa, ¿no? Ujú. Y el infierno, pues una situación de culpabilidad y remordimiento permanentes, ¿no? Pero esta expresión de que Jesús descendió a los infiernos, esa palabra se refiere a otra cosa, ¿no? Claro.
O sea, yo también entiendo que ese infierno es como, bueno, cuando te da una enfermedad, un dolor, un Dando, achaque, ¿perdón? como que estaba temblando tu micrófono, voz o algo así, Clau. Ah, ok. ¿Ya? ¿Ya se escucha bien? Sí. O sea, que cuando te da un dolor, una enfermedad, un achaque, cosas así, pues es como vivir un infierno en la vida, ¿no? O sea, son como, y además vienen por remordimientos, por culpas que uno no ha podido quitarse, ¿no? De encima. Y entonces, bueno, Eso como parte de las consecuencias negativas de lo que tú haces, ¿no? Que podríamos decir si hay un infierno en esta vida, como, repito, consecuencia de acciones negativas que tú realizaste, ¿no? Pero a oye, veces el infierno te lo hacen los otros, ¿no? sí, claro. Oye, Sebas, quiero que nos cuentes en ese sentido, o sea, eh, ¿qué tipo de... O sea, ¿qué es el pecado exactamente? Y si existe alguno que no perdone la iglesia. Una vez más, maestra Clau, el pecado es entendido de muchas maneras, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II, pues era una desobediencia a la ley de Dios y había básicamente dos mandatos de Dios: cumplir las obligaciones religiosas, los sacramentos, la misa y en caso de vida matrimonial, el sacramento del matrimonio. Quien no cumplía esos mandamientos hacía pecado. Y el otro pecado pues, era el sexual, por pensamiento, palabra u obra, ¿no? Ujú. Y entonces, pues eso era el pecado, se quitaba con la confesión, pero para mí la verdadera manera de entender el pecado, el mandamiento fundamental de Dios, de Jesús, es el amor, la hermandad, la armonía, la mutua ayuda, ¿no? Y pecado es cualquier tipo de acción que vaya en esa línea, ¿no? Popularmente, luego lo explico diciendo, pecado es cualquier tipo de chingadera, ¿no? Para que no te andes con mentalidades legalistas de que si está prohibido, está permitido. Hacerle daño a cualquier persona, eso es verdaderamente el verdadero sentido del pecado, lo que no quiere Jesús que hagamos, ¿no? Eh, y entonces, en la mentalidad anterior, pues el pecado requería del sacramento de la confesión para ser perdonado, o sea, la absolución oficial por parte del ministro de la iglesia, ¿no? Y habiendo arrepentimiento, todos los pecados eran perdonables y que mencionábamos al final del programa anterior, por una parte, arrepentimiento, dejar de hacerlo y tratar de reparar el daño producido, ¿no? Esos eran los requisitos para que se diera la absolución sacramental que se llama, ¿no? Y en esta otra visión, pues perdonar el pecado es rehacer el amor, ¿no? Y entonces una manera importante de hacerlo, y ya he compartido aquí, pues esas experiencias de cómo a mucha gente le ha servido recibir el sacramento de la confesión, de la reconciliación conmigo, ¿no? Verdaderamente les ha devuelto la paz, la alegría, la esperanza, ¿no? Pero pues, yo digo que también hay otras maneras de recibir el perdón, de recibir la paz, en el perdón entre las personas mismas que se habían ofendido, si hubo ofensa mutua o si el ofendido vuelve a recibir al otro
ya arrepentido. Yo creo que una buena terapia, sea de cualquier religión, el terapeuta, pero si verdaderamente le ayuda a reencontrar la paz, pues es un perdón del pecado, ¿no? Entonces, hay una cierta dimensión jurídica dentro de la iglesia, como en cualquier otra institución. Entonces, pues sí hay algunos pecados que requieren la absolución del juez autorizado, ¿no? Pero pues hay otros que se viven más en la convivencia personal,